¿Qué suceso paranormal no puedes explicar? Cuando era niño, tendría unos 11 o 12 años, llegué de la escuela un día y fui a prepararme un refrigerio. Al abrir el cajón de los cubiertos, encontré unos tenedores completamente distintos a los que siempre habíamos tenido. Tenían 3 puntas en lugar de 4, los dientes eran de otra forma y el mango también era diferente. Eran cambios sutiles, pero inconfundibles, llevaba toda mi vida usando los mismos tenedores. Se los mostré a mi familia, al principio más confundido que otra cosa, y les pregunté sin rodeos, ¿compraron tenedores nuevos? Todos lo negaron. Me dijeron que no, que esos eran los mismos tenedores de siempre. Mi preocupación fue creciendo. Estaba convencido de que los habían cambiado. Había comido toda mi vida con los mismos cubiertos, conocía perfectamente mis tenedores, y esos no lo eran. Insistí una y otra vez, pero ellos seguían respondiendo lo mismo, siempre han sido esos. Incluso empezaron a mirarme como si yo fuera el extraño. Les señalaba las diferencias evidentes. Las puntas. Y miren las puntas. Mi padre, que siempre hacía bromas, solo se encogió de hombros y dijo, las puntas cambian con el tiempo. Hasta el día de hoy, juro que debí haber cruzado alguna especie de frontera entre dimensiones hacia un universo paralelo. Uno increíblemente aburrido, donde la única diferencia era el modelo de tenedores que mis padres habían comprado años atrás. La gente suele imaginar que el multiverso estaría lleno de realidades extrañas y fascinantes, pero si de verdad es infinito, lo más lógico es que la mayoría sean casi idénticas a la nuestra. Con apenas un pequeño detalle diferente. Esa es la única forma en que he logrado racionalizar y sobrellevar aquel recuerdo de mi infancia. Estoy completamente seguro de que ocurrió exactamente como lo recuerdo y, hasta hoy, no tengo ninguna otra explicación. No fue una experiencia mía, sino de alguien en quien confío completamente. Según cuenta, una especie de criatura intentó engañarlo para que la dejara entrar a su casa. En ese momento vivía con sus padres en una zona bastante aislada, aunque relativamente cerca de los suburbios. Su madre estaba en casa y se había metido a bañar. Él estaba en su habitación con la ventana abierta, relajándose como de costumbre, cuando de repente escuchó la voz de su madre desde afuera de la casa preguntándole dónde había dejado una camisa que supuestamente le había prestado. Él nunca había tomado esa camisa, así que respondió que no sabía de qué hablaba. Le pareció extraño que su madre estuviera afuera haciendo esa pregunta, pero no le dio demasiada importancia. Se asomó por la ventana y no vio a nadie. Entonces salió de su habitación y notó que el agua de la ducha de sus padres seguía corriendo. Ya algo inquieto, bajó las escaleras y llamó a su madre. En ese momento, la voz respondió desde detrás de la puerta principal, que estaba cerrada con llave. Dice que sonaba exactamente como ella, con un tono dulce y cariñoso, igual al que usaba cuando él era pequeño, diciendo, Añón, por favor, déjame entrar. Añón no es un nombre real, solo prefiero no usarlo. Justo después escuchó que el agua de la ducha se detenía y, casi al mismo tiempo, comenzaron a oírse unos sonidos como de garras deslizándose lentamente por la puerta principal. Entonces la voz de su madre volvió a decir que la dejara entrar. Inmediatamente después añadió, Añón, te quiero, mientras el sonido de las garras seguía recorriendo la puerta. Él retrocedió de inmediato, subió corriendo a buscar su revólver y, cuando regresó unos instantes después, la voz y el ruido de las garras habían desaparecido por completo. No había ningún rastro de quién, o de lo que fuera, hubiera estado al otro lado de la puerta. Trabajé durante un tiempo como conserje de medio tiempo en la universidad. Muchas mañanas me tocaba estar completamente solo en los edificios antes de que llegaran los estudiantes o el personal. Normalmente era un trabajo muy tranquilo, hasta que una mañana ocurrió algo que, hasta el día de hoy, no puedo explicar. Ese día me asignaron un edificio que pertenecía a la universidad, pero estaba a unos 1,5 kilómetros del campus principal.
Antes había sido una escuela secundaria y ahora funcionaba como edificio de laboratorios y oficinas. Como siempre, empecé a limpiar los baños a las 6 de la mañana. Se suponía que yo era la única persona dentro del edificio hasta las 7:30. Además, cuando entré había abierto la puerta con mi llave y la volví a cerrar detrás de mí, así que nadie más debería haber estado allí. Llegué al baño de mujeres, ubicado al otro extremo del edificio. Como estaba convencido de que no había nadie, ni siquiera llamé antes de entrar. Al abrir la puerta había una mujer de pie, apoyada contra la pared y de espaldas a mí. El baño tenía forma de T, así que solo podía ver la mitad de su cuerpo porque el resto quedaba oculto detrás de una esquina. Me disculpé de inmediato y le expliqué que no había llamado porque, en teoría, debía ser la única persona en el edificio. Sin decir una palabra, la mujer salió corriendo hacia el fondo del baño y escuché cómo se encerraba en el último cubículo. Volví a disculparme y le dije que no había querido asustarla, pero entonces empezó a golpear con fuerza la puerta del cubículo. Ahí fue cuando realmente me asusté. Salí del baño, bloqueé la entrada con mi carrito de limpieza y llamé a mi supervisor. Pensé que quizá alguna persona había logrado colarse durante la noche. Unos 10 minutos después llegaron 2 agentes de seguridad del campus. Abrimos la puerta del baño y los 3 escuchamos claramente a alguien caminando de un lado a otro dentro del cubículo. Los agentes intentaron hablar con la mujer varias veces, pero no obtuvieron ninguna respuesta. Finalmente anunciaron que iban a abrir la puerta y lo hicieron. Los 3 nos quedamos completamente paralizados. El cubículo estaba vacío. No había absolutamente nadie. Más tarde revisaron las cámaras de seguridad de toda la noche anterior y no encontraron imágenes de ninguna persona entrando al edificio. No creo en lo sobrenatural, pero jamás encontré una explicación para lo que pasó. Después de ese día volví a trabajar en ese mismo edificio más de 30 veces y nunca volvió a ocurrir nada parecido. Por cierto, olvidé mencionar cómo era la mujer. Solo la vi de espaldas y la mitad de su cuerpo estaba oculta, así que no pude distinguir muchos detalles. Llevaba una blusa azul claro de manga corta, un pantalón negro de vestir, tenía el cabello castaño claro hasta los hombros y la piel de un tono moreno claro. Esto lo publiqué en otro lugar, pero también encaja aquí. Yo estaba en 7º grado. La primera vez que me interesé por lo sobrenatural fue gracias a un libro de Frank Edwards. Empezaba con la historia de una persona en su lecho de muerte hablando con familiares fallecidos y luego seguía con unas 20 historias similares. Me impresionó bastante, así que hablé con mi madre. Ella me dijo que nada de eso estaba realmente demostrado y que seguramente varias historias eran inventadas. En los años siguientes leí artículos y otros libros que desacreditaban muchos fenómenos paranormales, incluso algunas de las historias que ya conocía, así que me volví bastante escéptico. Unos años después falleció mi abuela. Nosotros vivíamos a unos 1.300 kilómetros de distancia y estábamos organizando el viaje para reunirnos con mi padre, que había permanecido con ella durante sus últimos días. La noche en que murió, yo estaba acostado en la habitación que compartía con mis 2 hermanos menores. La puerta estaba abierta y el pasillo tenía una luz tenue. Estaba a punto de quedarme dormido cuando vi entrar en la habitación algo que solo puedo describir como una especie de pluma o pequeña hoja hecha de luz. Hasta hoy no estoy completamente seguro de lo que vi, ni puedo descartar que mi mente me jugara una mala pasada, pero sé que vi algo. Aquella luz flotó hasta los pies de mi cama y permaneció allí unos segundos. Después hizo lo mismo junto a la cama de mi hermano del medio y finalmente llegó hasta la de mi hermano menor, que dormía más lejos de la puerta. Se detuvo un instante a los pies de su cama, luego se desplazó lentamente hasta la cabecera, pareció quedarse allí unos segundos y después desapareció. Me quedé pensando en lo ocurrido hasta que terminé durmiéndome, con la extraña sensación de que mi abuela simplemente había ido a arropar a mi hermano. Nunca se lo conté a nadie porque ni siquiera estaba seguro de lo que había visto y pensé que nadie me creería.
Casi 40 años después estaba hablando con mi madre cuando, de la nada, me dijo, «¿Sabes que tu abuela visitó a tu hermano menor la noche en que murió, verdad?» Me quedé completamente paralizado. No pude responder. Mi hermano menor y yo nunca fuimos muy cercanos y jamás habíamos hablado de algo así. Además, él vivía a unos 1.100 kilómetros de distancia. Recuperamos el contacto un par de años antes de que falleciera y una noche, durante una llamada, decidí preguntarle por aquel recuerdo. Para mi sorpresa, él también había visto prácticamente lo mismo. Incluso describió aquella figura como una pluma de luz. Yo le conté que la había visto detenerse junto a cada una de nuestras camas y que, al llegar a la suya, había subido hasta la cabecera. Le dije que siempre pensé que nuestra abuela había ido a arroparlo. Él soltó una carcajada y respondió, «¿Qué va?». Yo pensé que intentaba asfixiarme. Fue una de las últimas veces que nos reímos juntos antes de que la vida siguiera su curso. Aún hoy sigo preguntándome qué ocurrió aquella noche, pero mi hermano recordó exactamente lo mismo que yo. Solo espero que, donde quiera que esté ahora, algún día pueda preguntárselo directamente a nuestra abuela y, de alguna manera, hacerme saber la respuesta. Mi hermana y yo siempre hemos sido muy unidos. En parte porque tuvimos que apoyarnos mutuamente, ya que nuestro hermano mayor era un verdadero abusón. Ella me lleva 3 años. Esto ocurrió mucho antes de los teléfonos inteligentes e Internet. Yo tenía 14 años y estaba jugando un torneo de béisbol en otro estado. Mientras tanto, mi hermana había ido a la playa con una amiga y la familia de ella. Era un domingo por la tarde. Hacía un día perfecto, con un sol brillante y sin una sola nube. De repente, sin ninguna explicación, todo se oscureció. Era como si hubiera pasado de estar bajo la luz del día a encontrarme en una habitación apenas iluminada por un foco débil al otro extremo. En ese instante supe, sin saber cómo, que mi hermana iba a sufrir, o ya había sufrido, un accidente de automóvil. No podía hacer nada. Me quedé sentado en el banquillo repitiéndome una y otra vez, «Hermana, sal del coche. Camina. Sal del coche». Después de un tiempo que no sabría calcular, todo volvió a la normalidad. Terminé el torneo, quedamos en tercer lugar y regresamos a casa pasada la 1 de la madrugada. Cuando llegamos a la puerta, el teléfono estaba sonando. Era mi hermana. Estaba muy alterada, pero ilesa. Me contó que ella y su amiga habían decidido bajarse del coche apenas una cuadra antes de que un conductor ebrio lo impactara a unos 145 kilómetros por hora. La madre y la hermana de su amiga fueron trasladadas a la unidad de cuidados intensivos y, lamentablemente, la madre falleció aproximadamente un mes después debido a las lesiones. Mi hermana dijo que decidió bajarse porque no dejaba de escuchar mi voz en su cabeza, casi gritando, que ella y su amiga salieran del coche. Hasta el día de hoy todavía puedo sentir cuando algo anda mal con ella, y ella dice que también le ocurre conmigo, pero nunca antes ni después volvimos a vivir algo tan intenso. Sigo sin poder explicarlo. Cuando tenía unos 8 o 9 años, estaba jugando con unas figuras de acción de Star Trek en mi habitación. Sí, era un niño muy popular. Mi cuarto estaba justo encima de una habitación de invitados que casi nunca se usaba y a la que yo casi nunca entraba. Tenía muebles antiguos, distintos al resto de la casa, y siempre me daba una sensación bastante inquietante. Ese detalle será importante después. Tenía una figura de Spock que se desmontaba con mucha facilidad. Al presionar una unión del torso, el cuerpo se separaba en dos y luego se desprendían los brazos y las piernas. Era muy fácil volver a armarlo, así que lo desarmaba a menudo. A veces usaba las piezas para fingir que un extraterrestre había acabado con algún personaje. Un día, justo después de preparar una escena bastante macabra con las figuras, mi madre me llamó para cenar. Cuando regresé a mi habitación, Spock había desaparecido. Solo él.
Todas las demás figuras seguían formando el mismo círculo, exactamente como las había dejado. Esa noche busqué por toda la habitación antes de dormir. Pensé que quizá mi hermano menor, que en ese entonces tenía apenas 2 años, había entrado y movido mis cosas. Nunca había pasado algo así, pero era la única explicación que se me ocurría. Sin embargo, toda la familia había estado cenando al mismo tiempo, así que nadie había tenido oportunidad de subir a mi habitación. A la mañana siguiente registré toda la casa buscando la figura. No estaba guardada, ni en el cuarto de mi hermano, ni en la sala. Era como si hubiera desaparecido. Como último intento, decidí revisar la habitación de invitados. Todo parecía igual que siempre, excepto por un detalle. Allí, en el suelo, estaba la figura de Spock completamente desarmada, colocada exactamente en la misma posición en la que yo la había dejado la noche anterior en mi habitación, justo debajo del lugar donde había estado jugando. Les pregunté a mis padres y ambos dijeron que no sabían absolutamente nada. Mi hermano era demasiado pequeño para haber bajado las escaleras y mucho menos para haber colocado las piezas exactamente igual que yo. Era como si la figura simplemente hubiera atravesado el piso y aparecido unos metros más abajo. Hasta el día de hoy no tengo ninguna explicación para lo que ocurrió. Mi madrastra tenía un perro, una mezcla de bichón frisé y cocker spaniel, así que era bastante pequeño. Después de que mis padres se casaron, de alguna manera terminó convirtiéndose en mi perro. Fue el primero que tuve y lo quería con todo mi corazón. Estoy seguro de que él también me quería. Durante los 4 o 5 años que estuvo conmigo, hubo varias ocasiones en las que lo salvé del ataque de perros mucho más grandes durante los paseos, e incluso una vez evité que se ahogara. Siempre sentí que entendió muy rápido que yo haría cualquier cosa por protegerlo. La casa a la que nos mudamos tenía un sótano, como muchas otras. Era una casa relativamente nueva, así que no era el típico sótano oscuro y deteriorado que da miedo. Mi habitación estaba en una esquina del sótano, desde donde podía verse casi todo el espacio y las escaleras. Aún así, siempre tenía la sensación de que había algo en una de las esquinas. De vez en cuando mi mente parecía imaginar una criatura de 4 patas, amenazante, que me gruñía e incluso, algunas veces, parecía acercarse hacia mí. Normalmente el perro dormía con mis padres en la planta de arriba, pero cuando nos mudamos adquirió una costumbre que nunca antes había tenido. Todas las noches, antes de acostarse, bajaba al sótano, como si viniera a darme las buenas noches, recorría lentamente el espacio abierto y luego volvía a subir. Era extraño, pero después de que hacía esa ronda el ambiente siempre se sentía más tranquilo. Nunca dejó de hacerlo, ni siquiera cuando yo ya me había mudado de la casa. Un día, por desgracia, le diagnosticaron un cáncer muy agresivo que apareció de la nada y avanzó con una rapidez devastadora. Poco tiempo después falleció. Lo cremaron y sus cenizas fueron esparcidas en el río, junto al parque para perros que tanto le gustaba. Aunque ya no vivo allí, sigo visitando a mis padres con frecuencia. El sótano fue convertido en una sala de entretenimiento, así que pasamos bastante tiempo ahí abajo. Sin embargo, todavía sentía de vez en cuando la presencia de aquella extraña criatura observándonos desde algún rincón. Una noche, mientras salía para subir las escaleras, volví a sentir esa presencia. No fui capaz de darme la vuelta, así que seguí caminando, aunque cada vez más rápido. Entonces, por el rabillo del ojo, juraría que vi a un pequeño perro blanco correr desde mi lado hacia atrás de mí. Cuando llegué al primer escalón, me giré y estoy convencido de que vi a nuestro perro sentado con total seguridad, mirando fijamente en dirección a aquella presencia. Durante un instante volvió la vista hacia mí y, sin decir una palabra, sentí como si me transmitiera: tú me protegiste a mí. Ahora me toca protegerte a ti. Después se levantó y caminó tranquilamente hasta desaparecer detrás de una esquina. En ese mismo momento, la sensación de que aquella criatura estaba allí desapareció por completo. Nunca volvió.
Aún así, de vez en cuando, todavía siento como si mi pequeño compañero siguiera haciendo sus rondas por la casa.